El millonario se choca al encontrar a la niña huérfana abandonada por su madre. Las luces parpadeantes de la ciudad reflejaban la opulencia del penthouse de Víctor. Era conocido como un magnate del negocio, una figura reverenciada y temida a la vez. Sin embargo, a pesar de su éxito, su vida era más bien una prisión dorada. Así, encerrado en sus muebles de diseño y obras de arte, se sentía cada vez más solo. Las risas y los festejos en sus fiestas eran ecos lejanos, sin un alma que realmente le importara. La soledad le roía, pero su corazón se había vuelto frío, incapaz de sentir, atrapado en un mundo que anteponía el dinero a la humanidad. Una noche, mientras paseaba por las calles, llenas de sombras, una melodía suave rompió el murmullo del tráfico. Intrigado, Víctor siguió la voz, encontrando a una pequeña, Clara, sentada en un oscuro callejón. Su canto, como un destello de luz en la penumbra, era envolvente. Su mirada, pura y desamparada, atraía la atención como un imán. Pero ¿quién era ella? Una niña huérfana, abandonada por su madre, perdido su mundo, dejando atrás solo un eco de su talento. La escena era desgarradora. El aire estaba cargado de tristeza y melancolía. Víctor dudó. A su alrededor, la ciudad vibraba de vida, pero el callejón envolvía a Clara en una tormenta silenciosa. El ruido de coches y risas se sentía distante allí. Podía sentir un nudo en su garganta, una punzada de compasión. No estaba acostumbrado a sentir nada por nadie. Pero esa voz, ese canto lo atravesaba como una flecha. Clara lo miró, y por un momento, en sus ojos vio reflejadas todas las añoranzas de su propia infancia. Se detuvo, un alma rota en un espacio tan lleno de riqueza. Pero, ¿actuar? No. Su mente fría lo empujaba a irse. ¿Acaso era su responsabilidad? De repente, apareció un hombre, astuto y ambicioso, un inversionista que no perdería la oportunidad de sacar provecho del talento de Clara. La próxima estrella, repetía, mientras ella lo miraba, preguntándose qué significaba eso. Víctor supo que Clara sería un objetivo. Su talento era un boleto al éxito, no solo de ella, sino también de muchos más en la escena. En ese momento, el egoísmo del mundo chocó contra la pureza de una niña. A medida que Víctor se debatía entre su comodidad y la verdad, fragmentos de su pasado empezaron a asomarse, recuerdos oscuros y secretos que había enterrado. El nombre de la madre de Clara resonaba en su mente, como un eco lejano. ¿Por qué había un lazo entre ellos? ¿Por qué esa pequeña lo desafiaba así, abriendo viejas heridas? El ruido de la ciudad seguía su curso, indiferente. Una tormenta se gestaba en el pecho de Víctor mientras reflexionaba. ¿Debería ayudarla, arriesgando todo lo que había construido? ¿O sería eso un lastre más en su vida? Clara, con su voz y su mirada, lo confrontaba, y por primera vez se sintió en una encrucijada. La vida era mucho más que posesiones. Podría abrir su corazón en un mundo lleno de sombras. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país me estás viendo.
Me encanta conocer a cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Víctor luchaba con su dilema, el aire en el callejón se volvió denso, como si el universo esperara algo. Clara continuaba mirándolo, con sus ojos tan inocentes, pero con una profundidad que hacía eco en su alma. El murmullo de la ciudad se sentía cada vez más lejano. Pero luego algo cambió. Un grito desgarrador interrumpió el silencio. La madre de Clara. La escena se tornó caótica de inmediato. Con lágrimas en los ojos, la mujer intentaba alcanzar a su hija, mientras un hombre robusto, evidentemente violento, se interponía entre ellas, gritando obscenidades y empujándola de regreso. Un escalofrío recorrer su cuerpo. Era un enfrentamiento visceral, y Clara, atrapada entre dos mundos, observaba con un terror palpable. «Solo quiero a mi hija, por favor». La madre se desplomó en el suelo, sus palabras un susurro casi inaudible. Víctor, atónito, no podía creer lo que estaba viendo. Ese rostro, el rostro de la madre, le era familiar. Pero ¿cómo? Sus recuerdos volaron hacia momentos que prefería olvidar. Ella era una de las figuras más importantes de su pasado. Alguien a quien había amado y perdido, un amor que había terminado en traición y una brutal ruptura. La conexión se volvía tangible, acidulando el aire entre ellos. El hombre frustrado comenzó a arrastrar a Clara, mientras Víctor se movía como un resorte. Alto, gritó, su voz resonando en el callejón. Sin pensar, se lanzó hacia el hombre, empujándolo con toda su fuerza. Un golpe seco resonó en la oscuridad. Clara estaba paralizada, sus ojos fijos en su madre y en Víctor, como si buscara respuestas en medio del horror. La pelea se tornó caótica, como un torbellino. El hombre resultó ser más fuerte de lo que había vestido, pero Víctor no retrocedió. La ira y la emoción lo impulsaban. Finalmente, con un golpe certero, logró derribar al agresor. Pero, en el fragor de la pelea, un sonido aterrador hizo temblar el suelo. Una sirena se acercaba. La policía, la madre, ahora en el suelo, suplicaba. «Llévame con ella, no dejes que se la lleven». Su rostro descompuesto, una imagen de desesperación absoluta. Víctor sintió como toda la vida que había construido se tambaleaba. ¿Qué tenía que ver con esto? ¿Por qué había intervenido? Pero su corazón, incapaz de ignorar la conexión que sentía, se estaba rompiendo al ver a aquella madre sufriendo. Se dio cuenta de que Clara era la clave para entender su propio dolor, una reflexión de su pasado oculto. La policía llegó, luces azules iluminando el callejón. La tensión estalló en 1000 pedazos. Clara se acercó a su madre, pero el oficial la detuvo, preguntando quién era, qué estaba sucediendo. El hombre caído no tardó en levantarse, desafiando a Víctor con una mirada que prometía represalias. «Tú no sabes lo que has hecho», rugió, y Víctor sintió un escalofrío al recordar esas palabras de un tiempo atrás, de una vida que había tratado de olvidar. El caos se desató. Un momento decisivo. La conexión entre los tres era más profunda de lo que Víctor había imaginado. La realidad se tornaba más turbia. La historia que pensó conocer se fracturaba en un nuevo orden de secretos. En ese instante, Víctor supo que había cruzado un punto de no retorno. ¿Qué consecuencias tendría esta noche sobre su vida?
descubriría otros secretos enterrados. Clara, su madre, aquel hombre. ¿Quiénes eran en realidad? La cabeza de Víctor giraba con preguntas, mientras la escena a su alrededor se volvía cada vez más incontrolable. La atmósfera en el callejón se tornó electrizante, como si el aire mismo contuviera la respiración. La policía llegó con sirenas aullando, luces azul y rojo parpadeando. Víctor, todavía con el pulso acelerado de la lucha, miró a Clara, a su madre, una imagen de desesperación, y sintió cómo sus decisiones se desbordaban. ¿Qué estaba haciendo? Pero no había tiempo para pensar. «Clara, ven aquí», gritó la oficial. Su tono autoritario rompió el caos. Pero Clara, paralizada entre las voces y los gritos, no se movía. La madre, cubierta de polvo y lágrimas, extendía sus brazos, intentando alcanzar a su hija. «Por favor, ayúdame, no la dejes ir». La imprudencia de la situación pesaba en su pecho. De repente, en medio del estruendo, una voz aguda surgió, distorsionando la gravedad del momento. «Espera». Alguien se acercaba raudo. Era el hombre que había estado arrastrando a Clara. Ahora surge del suelo, más furioso que nunca, su mirada llena de rabia. «No es lo que piensas. No la toques», gritó, mientras se acomodaba la ropa arrugada. Pero su interrumpida ira no duró. Con un gesto brusco, sacó un cuchillo de su chaqueta. Víctor se congeló al ver el metal reluciente. Todo a su alrededor se volvió un borroso en un instante. «Retrocede», aulló, su voz cargada de adrenalina. El caos estalló. La madre de Clara gritó. La gente en la calle comenzó a murmurar y a retroceder, formando un círculo alrededor del callejón. «No, por favor». El rostro de Clara se tornó blanco como el papel, sus ojos llenos de terror, justo cuando el hombre intentó avanzar. Víctor, en un arrebato de coraje, se lanzó hacia él. El hombre, frágil, como podía parecérsele, reaccionó. El cuchillo brilló, y en un movimiento rápido apuntó a Víctor. El tiempo se detuvo. Un grito resonó. El eco de un disparo hizo vibrar el aire. Sin pensarlo, Víctor se arrojó hacia Clara. El sonido del disparo reverberó por su cabeza. El impacto lo golpeó en el lado, ensanchando el dolor. Cayó al suelo, su visión nublada y sus pensamientos descontrolados. Clara, horrorizada, se dejó caer a su lado, sus manos temblando. «No, no, no», su voz era un susurro quebrado. La madre se quedó paralizada, miró a Víctor con incredulidad. Era entonces cuando él, con esfuerzo, alzó la mirada y vio pasar una sombra detrás de su madre. Era un hombre. Se acercaba con firmeza, su rostro oculto bajo una gorra. Un sudor frío le recorría la espalda. Sin pensar, Víctor sintió que todo su mundo se desmoronaba. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Clara, con lágrimas en los ojos, mirando a su madre. La angustia en su voz era palpable. La madre, todavía en shock, dio un paso atrás, como si lo que hubiera visto la hubiera dejado inerte. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el extraño habló. «Ellos no son quien dicen ser». Su voz era grave, resonante. «Mamá, tú no eres mi madre», Clara exclamó, como si la revelación fuera un veneno. El rostro de la mujer palideció. El silencio se hizo ensordecedor. Las respiraciones contenidas y los murmullos de la multitud afuera se apoderaron del ambiente. Víctor, tumbado en el suelo, luchó por comprender el giro de la situación, mientras el dolor se empezaba a intensificar. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secretos se escondían detrás de la historia de Clara y su madre? La confusión dominó su mente. «Clara, escúchame», dijo su madre,
con la voz temblorosa, pero interrumpió al ver a Víctor a su lado. El chico roto que había intentado salvarla se volvió el centro de la tormenta, y así, con cada revelación desgarradora, las verdades comenzaron a salir a la superficie. El tiempo comenzó a dilatarse, y las respuestas parecían alargarse a través de un laberinto de mentiras. En aquel callejón, la conexión de todos era más complicada de lo que habían imaginado. Clara no solo era una niña huérfana, y Víctor se dio cuenta de que todo su mundo podría desvanecerse en un instante. ¿Qué iba a suceder ahora? Las sombras se cerraban sobre ellos. La atmósfera en el callejón se tornó electrizante, como si el aire mismo contuviera la respiración. La policía llegó con sirenas aullando, luces azul y rojo parpadeando. Víctor, todavía con el pulso acelerado de la lucha, miró a Clara, a su madre, una imagen de desesperación, y sintió cómo sus decisiones se desbordaban. ¿Qué estaba haciendo? Pero no había tiempo para pensar. «Clara, ven aquí», gritó la oficial. Su tono autoritario rompió el caos. Pero Clara, paralizada entre las voces y los gritos, no se movía. La madre, cubierta de polvo y lágrimas, extendía sus brazos, intentando alcanzar a su hija. «Por favor, ayúdame, no la dejes ir». La imprudencia de la situación pesaba en su pecho. De repente, en medio del estruendo, una voz aguda surgió, distorsionando la gravedad del momento. «Espera». Un hombre se acercaba raudo, entre las sombras. Era el mismo hombre que había estado arrastrando a Clara, ahora más furioso que nunca. «No es lo que piensas. No la toques», gritó, sacando un cuchillo brillante de su chaqueta. El latido de Víctor se detuvo. «Retrocede», aulló, su voz cargada de adrenalina. El caos estalló. La madre de Clara gritó, y la gente en la calle comenzó a murmurar, formando un círculo alrededor del callejón. Clara estaba blanca como el papel, aterrorizada. El hombre avanzó, su mirada llena de rabia. En un movimiento rápido, el cuchillo destelló y, justo cuando Víctor se lanzó hacia él, un disparo resonó. Y no era el disparo del hombre, sino de una figura encapuchada que se deslizaba entre la multitud. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El sonido reverberó, y Víctor sintió terrible dolor en su costado. Cayó al suelo, su visión nublada. Clara, horrorizada, se dejó caer a su lado, manos temblando. «No, no, no». Su voz quebrada hacía eco en el caos. La figura encapuchada se acercó a Víctor. «Clara, ve con tu madre», gritó. Pero su voz era extrañamente familiar. Clara parpadeó, confundida. «¿Quién eres?», preguntó, entre sollozos. «¿Qué está pasando?». El hombre encapuchado reveló su rostro. «No puedes confiar en ella, Clara. Ella no es tu madre», proclamó. El mundo de Clara se desmoronó. Su madre, al escuchar, tembló y se encogió, como si las palabras fueran dagas. La voz del encapuchado era una navegación entre el temor y la verdad. «Tu madre biológica no es quien dice ser. Ella no te abandonó. Fue una batalla, un intercambio que nunca debió ocurrir». La madre de Clara se quedó paralizada. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y pánico. «¿Qué estás diciendo?». El aire se volvió denso, provocando que todos contuvieran la respiración. El encapuchado continuó. «Eres parte de algo más grande, Clara. Hay fuerzas en juego que no comprendes. Ven conmigo, te explicaré». El dolor de Víctor se intensificó, pero forzó su atención al encapuchado. «No, tú no eres nadie para llevarla», gritó, luchando por incorporarse.
La realidad se tornaba más turbia. ¿Quién era este extraño? ¿Por qué parecía tener tanto poder sobre la situación? Él sabe la verdad. La madre de Clara gritó, un súbito brillo en sus ojos. Yo dejé todo atrás por protegerte, Clara. No entiendes. El caos menguaba, el murmullo de las voces externas se desdibujaba. 3 historias se entrelazaban, cada una un hilo en la tela de una verdad más compleja. Clara estaba inmóvil, absorbida por las revelaciones que la desgarraban por dentro. ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién era este encapuchado? La tensión crecía, y el aire estaba cargado de secretos no revelados. Necesitas venir ahora, insistió el encapuchado, extendiendo su mano hacia Clara. Ella vaciló, mirando a ambos adultos, el miedo en su pecho mezclado con una curiosidad voraz. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué camino escogería en medio de todo este caos, dolor y revelaciones desgarradoras? Víctor cerró los ojos, gruñó, dolorido de cuerpo y alma, sabiendo que la vida nunca volvería a ser la misma. La única certeza era el futuro incierto. Y ahí, en medio de aquella tormenta, el destino de Clara pendía de un hilo. Mientras el universo parecía esperar a que ella decidiera, la atmósfera en el callejón se tornó electrizante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Clara estaba atrapada entre 2 mundos, la desesperación de su madre y la amenaza del encapuchado. Sus ojos, llenos de lágrimas, se movían de uno a otro, buscando una respuesta. «Clara, ven aquí», gritó la oficial, su voz autoritaria resonando. Pero Clara no se movía. Estaba paralizada. La madre, cubierta de polvo y lágrimas, extendía sus brazos, con un desgarrador «Por favor, ayúdame, no la dejes ir», que desgarraba el corazón. Todas las miradas estaban fijas en ellas, conteniendo la respiración. El encapuchado, con determinación, dio un paso adelante. «No, ella no es tu madre». Su voz era firme, pero también temblorosa, como si se estuviera arriesgando a romper un silencio cargado de secretos. Clara parpadeó, confundida, mientras su madre temblaba ante las revelaciones que se avecinaban. El mismo instante en que el encapuchado extendió su mano hacia Clara, una explosión sorda resonó detrás de ellos. Todos se congelaron. El sonido parecía haber venido de una detonación próxima, un destello de caos en un instante de quietud. El cielo, que había sido testigo de la tensión, ahora amenazaba con desbordarse en un torrente de confusión. Un grupo de hombres armados emergió de la esquina del callejón. Su presencia oscura robó el aliento de todos. «Nadie se mueve», gritaron, las armas apuntando hacia el encapuchado y Víctor, quien aún yacía en el suelo, con el dolor punzante del disparo resonando a través de su cuerpo. No pudo levantarse, pero su mirada era clara. La lucha no había terminado. «¿Quiénes son?», preguntó la madre de Clara, su voz llena de pánico. En un instante, su rostro pasó de la desesperación a la alarmante comprensión. Reconocía a esos hombres. Eran parte de un oscuro pasado del que había intentado escapar. Algo en su mirada decía que no era solo una situación al azar. Había tormentas en el horizonte. El encapuchado, ajeno a la historia que se desplegaba, se giró y gritó: «Clara, corre, ve donde sea seguro». Pero ella, atrapada entre el miedo y el deseo de entender, no se movió. No podía dejar de mirar a su madre, que parecía perdernos dentro de sus propios recuerdos. Uno de los hombres con armas, un tipo robusto con cicatrices en la cara, se acercó a Clara. «Es tu última oportunidad, pequeña. Ven con nosotros y todo esto terminará».
Su voz era un susurro tentador, una promesa de escape de la tormenta que se desataba a su alrededor. «Te acerques a ella», rugió Víctor, luchando por levantarse. Pero el dolor lo llenaba. Se sentía como si un camión lo hubiera atropellado. La visión se le nublaba, pero la desesperación lo mantenía consciente. Cada grito y cada movimiento resonaban en su pecho. «Tú no la quieres, solo la quieres usar», gritó, sabiendo que cada palabra podría ser un grito desgarrador hacia el vacío. En un repentino giro, el encapuchado atacó, buscando desarmar al hombre que se acercaba a Clara. Pero en el caos algo inesperado ocurrió. Al caer, el encapuchado tropezó y reveló su rostro, una expresión de horror inconfundible, porque en ese instante el encapuchado no era un extraño, sino el padre de Clara. La revelación dejó a todos boquiabiertos. «¡Papá!», gritó Clara, sus ojos ampliándose con incredulidad. La atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, y la verdad, como un zorro astuto, se escapó entre ellos. La madre de Clara se quedó paralizada, una mezcla de sorpresa y dolor cruzando su rostro mientras el pasado, oculto por tanto tiempo, emergía como un espectro. «¿Qué has hecho?», exclamó su madre, las palabras brotando de sus labios como un veneno. «Tú no debiste volver». La confusión giraba en círculos, y todos se encontraban atrapados en una red de secretos. Mientras el caos continuaba y los hombres armados se preparaban para intervenir, la revelación pendía sobre ellos. Como una guillotina. «Deja a mi hija en paz», gritó el padre, pero su voz temblaba. La multitud a su alrededor se agolpaba, murmurando preguntas, miedo y curiosidad. Clara miró a su madre, luego a su padre, sin saber a quién elegir. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Quién era realmente su familia? Las sombras se alzaban, y en esa noche oscura de secretos revelados, el futuro de Clara pendía de un hilo peor que antes. Nadie podía prever lo que vendría después. La atmósfera en el callejón se tornó electrizante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Clara estaba atrapada entre dos mundos, la desesperación de su madre y la amenaza del encapuchado. Sus ojos, llenos de lágrimas, se movían de uno a otro, buscando una respuesta. Este momento podía definir su vida. «Clara, ven aquí», gritó la oficial, su voz autoritaria resonando. Pero Clara no se movía. Estaba paralizada. La madre, cubierta de polvo y lágrimas, extendía sus brazos con un desgarrador «Por favor, ayúdame, no la dejes ir», que desgarraba el corazón. Todas las miradas estaban fijas en ellas, conteniendo la respiración. El encapuchado, con determinación, dio un paso adelante. «No, ella no es tu madre». Su voz era firme, pero también temblorosa, como si se estuviera arriesgando a romper un silencio cargado de secretos. Clara parpadeó, confundida, mientras su madre temblaba ante las revelaciones que se avecinaban. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó un estruendo ensordecedor. Una explosión de luz iluminó el callejón. El encapuchado se lanzó sobre Clara, protegiéndola con su cuerpo. El grito de horror de la madre resonó, y el hombre robusto con el cuchillo retrocedió, sorprendido por el repentino caos. «Tú no sabes lo que has hecho», murmuró este hombre, su voz ahora llena de pánico. En su rostro había un brillo de miedo
que no había mostrado antes. Todos giraron hacia él, confusos. ¿Qué estaba pasando? En un abrir y cerrar de ojos, más hombres armados aparecieron. Sus ojos fríos buscaban a alguien, a algo. Eran sombras de un pasado que parecía que todos conocían, pero que Clara y Víctor apenas comenzaban a entender. Pero allí, en medio del tumulto, un silencio pesado les envolvió. Y en ese instante, un sonido devastador rasgó la atmósfera. El hombre armado, temblando de furia y terror a la vez, disparó hacia el encapuchado. Todo sucedió tan rápido que Clara sintió el tiempo detenerse. Una figura emergió del humo, cayendo al suelo. Era el encapuchado. ¡No!, gritó Clara. Su corazón se detuvo. Su padre, el hombre que había estado tratando de protegerla, yacía en el suelo, una mancha oscura comenzando a extenderse bajo él. La madre de Clara dejó escapar un alarido desgarrador, una mezcla de dolor y desesperación. ¡No! ¡No! Su rostro era una pintura de horror, la comprensión volviéndose traviesa en su mente. El caos creció. Gritos, llantos y el sonido incesante de las sirenas. Todo lo que Clara conocía se desmoronaba. «Clara, sal de aquí», rugió Víctor, su voz rota por el pánico. Pero ella no podía moverse. «Clara, corre, ya». Y ella finalmente reaccionó, girando hacia su madre. «¿Qué está pasando? Dime la verdad». Pero el dolor en su voz solo logró que su madre se retorciera en el suelo. El encapuchado se agarró el costado, mirándola a los ojos. «Soy tu padre, y lo que te he contado es solo una parte de la historia», dijo, con voz entrecortada. «No puedes confiar en ella, ni en nadie». Sus palabras resonaban, cortando a través del ruido a su alrededor. La madre, aún así, gritó: «¡Es una trampa! ¡No le creas!». Sus ojos estaban desorbitados, pero había algo más, un secreto inconfesable que Clara todavía no lograba entender. Hombres armados formaban un perímetro, listos para atacar. Uno de ellos apuntó su arma hacia Víctor. Las cosas estaban a punto de explotar. Y entonces la verdad salió a la luz. «Es tu madre adoptiva. No la conocías en realidad. Nunca te abandonó. Fue separada de ti durante años». Un grito lanzó en el aire, y todos se giraron hacia el encapuchado. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. La realidad se desmoronaba. El callejón se atascó en un silencio helado en ese momento crucial. Los ojos de Clara se abrieron como platos, sus pensamientos volando en 1000 direcciones. ¿Qué significaba eso? Sentía que su mundo se desvanecía, mientras cada pieza del rompecabezas giraba ante ella. «Clara, ven», murmuró su madre extendiendo la mano hacia ella. Pero antes de que pudiera avanzar, las luces de la policía iluminaban el callejón. Se acercaban y el peligro aumentaba. Todo se movía a un ritmo frenético. El caos era inminente. «Esto no ha terminado», gritó el hombre armado. Su mirada se centró en Víctor, mientras el encapuchado trataba de levantarse. Clara seguía en shock. La lucha de poder se volvía personal. Y así, en esa fría y oscura noche, el destino de Clara pendía de un hilo, una encrucijada de secretos, revelaciones y la fría mano de la violencia, dejando a todos preguntándose, ¿qué pasaría a continuación? La atmósfera en el callejón se tornó electrizante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Clara estaba atrapada entre la desesperación de su madre y la amenaza del encapuchado. Sus ojos, llenos de lágrimas, pasaban de uno a otro, buscando una respuesta. Este momento podía definir su vida. De su madre y la amenaza del encapuchado, su voz autoritaria resonando.
Pero Clara no se movía. Estaba paralizada. La madre, cubierta de polvo y lágrimas, extendía sus brazos con un desgarrador «Por favor, ayúdame, no la dejes ir», que desgarraba el corazón. Todas las miradas estaban fijas en ellas, conteniendo la respiración. El encapuchado, con determinación, dio un paso adelante. «No, ella no es tu madre». Su voz era firme, pero también temblorosa, como si se estuviera arriesgando a romper un silencio cargado de secretos. Clara parpadeó, confundida, mientras su madre temblaba ante las revelaciones que se avecinaban. Todo se detuvo. Una calma tensa envolvió el callejón. Pero fue entonces cuando, de repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Las luces de las sirenas estaban cada vez más cerca, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre, vestido de traje oscuro, que avanzaba con una confianza inquietante. Tenía un aura poderosa, pero sus ojos brillaban con una oscuridad que desconcertaba. «No es momento de familia reunida», exclamó, mientras la multitud murmuraba en confusión. Todos giraron hacia él, y el corazón de Clara se detuvo al reconocerlo. «Juan», murmuró su madre, y las palabras le salieron como un susurro asustado. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué hacía allí ese hombre? Juan sonrió, pero era una sonrisa fría, vacía. «He venido a recoger lo que es mío. Clara, ven aquí». Su tono era casi seductor, pero su mirada dejó en claro que no era una petición, era una orden. El encapuchado se interpuso inmediatamente. «No te acerques a ella». Su voz resonó con la fuerza de un león. Pero Juan no pareció inmutarse. «Te creíste el héroe, ¿verdad?», rió, haciendo eco de la oscuridad que envolvía toda la escena. «Pero no sabes cuán pequeños son los secretos que guardas». Clara no sabía qué pensar. La tensión era palpable. «¿Qué sabes de mí?», gritó, su voz temblando de incertidumbre. La confusión se mezclaba con el miedo en su pecho. Juan la miró y en un instante todo su mundo se sacudió. «Eres más que una simple niña. Eres parte de un juego que no comprendes. Y además, no eres quien crees ser». Cada palabra caía como un martillo en su corazón. «Tu madre». Juan se inclinó hacia ella como un depredador acechando a su presa. «Ella no es tu madre biológica. La adoptó cuando te separaron de tu verdadera familia. La traición corre en la sangre, niña». Un susurro colectivo recorrió a la multitud. Las miradas se volvieron hacia la madre de Clara, quien palideció. «No, no, no. Eso no puede ser cierto», susurró, sus manos temblorosas llevándose a la boca. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Tú no puedes creerle», gritó su madre, pero la confusión ya había sembrado la semilla de la duda en su mente. «Eres mía, yo te elegí, Clara, siempre te amé». «Y ese amor te hizo cómplice de una mentira». Juan la interrumpió, desbordando las emociones que Clara apenas comenzaba a comprender. «El verdadero peligro acecha en cada esquina, y tú, Clara, no estás a salvo aquí». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los hombres armados, que habían estado a la espera de la oportunidad, se movieron. «Atrápalos», gritó uno de ellos, su voz cortante en la noche, al avanzar hacia ellos. Y así, el caos estalló de nuevo. Clara sintió el pánico apoderarse de su corazón. Mientras Juan se preparaba para ejecutar su plan, la confusión reinaba, y su mirada buscó
desesperada al encapuchado, quien luchaba por protegerla. «No podemos dejar que se lleven a la niña», gritó, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Pero Clara ya se sentía atrapada, manipulada por fuerzas que no podía entender. La revelación de Juan giró su mundo de cabeza, dejando preguntas flotando en el aire. «Eres parte de algo mucho más grande», Juan insistía, mientras el eco del peligro se hacía más fuerte a su alrededor. «Y en este juego el sacrificio es inminente». Con esos últimos gritos, la verdad se convertía en un laberinto de horror y confusión, con el sonido de los disparos resonando y la multitud alejándose. Clara se vio empujada a una decisión. ¿Seguiría la vida que conocía o se arriesgaría a descubrir la verdad más oscura sobre sí misma? Todo lo que había creído estaba en juego, y en esa lucha desesperada, Clara se sintió atrapada entre el amor, la traición y un futuro que ya no le pertenecía. Un susurro la atraviesa. «Todo depende de ti». ¿Qué elegiría cuando el destino la enfrentara con la verdadera oscuridad de su origen? En esa noche llena de secretos y revelaciones, Clara pronto descubriría que la verdad puede ser un enemigo más aterrador que cualquier otro. Mientras el caos se apoderaba del callejón, Clara miraba a Juan, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada instante que pasaba, sentía que la verdad se deslizaba de sus dedos. Las palabras de Juan resonaban en su mente, y la revelación se sentía como un puñetazo en su estómago. No eres quien crees ser, pero ¿qué significaba eso realmente? La atmósfera estaba cargada de tensión, y el temor se apoderaba de ella. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, casi en un susurro. El rostro de Juan se iluminó con una sonrisa que no era más que una mueca, y Clara comprendió que había algo más oscuro en juego. «Lo que siempre ha sido mío, Clara, el poder, la verdad, todo lo que te fue ocultado». Sus ojos chispeaban con un aire de locura, pero al mismo tiempo había una profundidad que asustaba. Mientras tanto, los hombres armados parecían rodearles. La situación era como un volcán a punto de erupcionar. «No, no puedes», gritó su madre, entre lágrimas. «Yo te cuidé, te protegeré». Pero Clara seguía atrapada en una espiral de confusión. ¿Podía confiar en ella? La lucha entre su madre y Juan les dejó en un rincón sombrío del tiempo, y Clara sintió que el suelo se desvanecía. «Eres más que un peón en este juego», continuó Juan, mirando hacia el encapuchado, quien ahora luchaba con sus propios demonios, y aunque estaba herido, se erguía con valor. «Tu vida es una trama de engaños. Ha llegado la hora de que el mundo sepa quién eres realmente». Se giró hacia la multitud. «Clara, tienes el potencial. Eres una figura crucial en la red que he creado». Las luces de la policía se reflejaban en las paredes del callejón. Sombras distorsionadas danzaban mientras la gente comenzaba a murmurar, asustada por la revelación. «¿Qué dijiste?», preguntó Clara, con los ojos llenos de lágrimas de desesperación. «¿Qué significa eso?». Sin previo aviso, una explosión sacudió el aire. La onda de choque las dejó a todos tambaleándose. Un estruendo desgarrador llenó el callejón, y con una neblina de polvo levantándose, Clara vio una figura entrar corriendo. Era el último hombre que jamás esperaría ver. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara, pero sus ojos eran inconfundibles. Era Hugo, el amigo de su infancia que había desaparecido hace años. «¡Clara!», gritó, mientras se lanzaba sobre ella y la empujaba al suelo. El eco del disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse.
Clara sintió el frío metal de una bala zumbando sobre su cabeza. «Corre», le ordenó Hugo, en un tono que no admitía discusión. La madre de Clara, paralizada en terror, miró a su hija, y en ese instante el caos se volvió una tormenta. Todos gritaron al mismo tiempo. La confusión ocupó cada rincón del callejón. Clara, aún incrédula ante el regreso de Hugo, sintió que algo horrible estaba a punto de suceder. «Nadie se mueve», rugió Juan, mientras retrocedía, el miedo ahora visible en su rostro. Pero el horror se intensificó cuando un segundo disparo resonó, esta vez dirigido hacia él. Pero lo que sucedió a continuación fue lo inimaginable. La bala impactó en el pecho del encapuchado, quien cayó al suelo, su mirada perdida y confundida. «No», Clara gritó, una desesperación convenciéndola mientras corría hacia él. Pero antes de llegar, Juan la detuvo con un agarre firme. «No, Clara, no te acerques». Pero era un grito en vano, el rugido de su mundo, desmoronándose en 1000 pedazos. Con su padre caído, la verdad empezó a desmoronarse como cartas de una baraja. Clara se quedó ahí, con el corazón latiendo f-sic, las preguntas explotando como fuegos artificiales en su interior. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Hugo regresó en medio de todo esto? ¿Juan era un enemigo o un salvador? Las miradas de todos se enfocaron en ella. No solo era Clara la niña huérfana, ella se había transformado en la pieza más importante de un rompecabezas con más secretos de los que jamás podría haber imaginado. La temperatura del dolor, el miedo y la confusión se agolpaban en su corazón. Ahora solo había sombras. Todo el callejón se tornó un eco de murmullos y gritos. La verdad que había estado oculta emergía como un monstruo del fondo. Clara se dio cuenta de que su vida había tomado un giro irrevocable, y en ese instante crítico, supo que cada decisión que tomara a partir de ahora marcaría su destino. «No podemos quedarnos aquí», susurró Hugo, tomando su mano, pero Clara se detuvo. «¿Qué significa todo esto? ¿Por qué regresaste?» Mientras el rostro de su madre se desdibujaba de angustia, algo en el aire decía que ya nada sería igual. Y con la vida de todos pendiendo de un hilo, la pregunta se deslizaba en sus labios. ¿Cuál era la verdad detrás de esta tormenta? En ese callejón, en medio del sufrimiento, el futuro se tornaba más incierto y oscuro que nunca. Clara miró a su padre en el suelo, el horror parpadeando en sus ojos, mientras la realidad comenzaba a fragmentarse a su alrededor. «Papá», gritó, pero su madre la empujó hacia atrás, como si el peligro pudiera cruzar entre ellos. El callejón era un laberinto de caos y dolor, y Clara se sentía atrapada. El estruendo de sirenas y gritos llenaban el espacio y, en medio de todo, su corazón latía desbocado. «Deja que te ayude», Juan gritó. Pero Clara no podía mover los ojos de su padre, sangrando en el suelo. Ella quería entender, quería saber por qué había regresado, por qué todo había sido una mentira. Las palabras de Juan, su voz seductora, giraban en su cabeza. «No eres quien crees ser». «Cierra la boca», exclamó su madre, su voz temblorosa, pero decidida. «Tú sabes que eso no es cierto». Pero Juan sonreía, una sonrisa amarga y cruel. «¿Y si te dijera que todo lo que has vivido ha sido parte de un plan? Clara, eres más que solo una niña adoptada. Eres el legado de su madre.
El aire se volvió pesado. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué significa eso? En su pecho, un nudo creció, como un puño apretado que le impedía respirar. Justo cuando estaba a punto de responder, un ruido ensordecedor rompió el caos. Un gran estruendo, algo que resonó por todo el callejón, seguido de una nube de humo gris que llenó el espacio. Clara se llevó la mano a la boca, mientras las luces de la policía iluminaban el entorno. La población estaba comenzando a dispersarse, pero algo en el aire prometía más que solo un simple altercado. ¡Cuidado!, gritó alguien. Pero ya era demasiado tarde. La nube de humo se disipó, revelando a un grupo de hombres que avanzaban con rapidez, sus rostros decididos. Clara los reconoció. Eran parte del oscuro pasado de su madre, figuras que habían acechado durante tiempos oscuros. El sudor frío le recorrió la espalda, y entonces, en un giro desgarrador, Juan sonrió, una expresión de triunfo que desconcertó a todos. ¿Sorpresa? Todo esto fue un espectáculo. Clara, tú eres la clave. Ellos estarán aquí en cualquier momento. Las palabras fueron como un rugido en su mente. Las imágenes se entrelazaron. Recuerdos confusos de su infancia. Sombras que la habían seguido desde hace tiempo. Podía ver caras que había olvidado. Momentos que había intentado borrar. No, no puedes hacer esto. Pero Juan solo se reía, porque sabía algo que ellos no. Te he estado observando, Clara. Eres descendiente de algo más grande. Tu madre nunca lo supo, pero yo sí. ¿Qué es lo que no sabe?, murmuró Clara. Su corazón latiendo como un tambor dio un paso atrás. En ese instante, no era un padre lo que veía en el suelo, sino un hombre atrapado en una trama que él mismo había tejido. La multitud comenzó a murmurar, y Clara sintió que la confusión era palpable. Su madre le miraba con terror. No, Clara, no eches todo a perder. Esto es peligroso. El encapuchado, todavía en el suelo, la miró con desesperación, tratando de levantarse. No creas en sus mentiras, Clara. Todo esto es una locura. De repente, el callejón se sudó con un grito desgarrador. Un hombre del grupo de Juan avanzó, levantando un arma. Nadie se mueve. Dame a la niña. La atmósfera se cargó de tensión, y en un instante, algo cambió en el rostro de Juan. Su risa se desvaneció, se volvió a Clara, sus ojos llenos de un miedo palpable. «¡Corre, Clara! ¡Corre!», gritó, mientras el caos se desataba. La adrenalina se disparó por su cuerpo. Su instinto de supervivencia la empujó hacia adelante, pero no sin mirar atrás. En ese giro de eventos, todo perdió sentido. Justo cuando pensó que estaba a salvo, un estampido resonó, y el cuerpo de Juan se estampó contra la pared. Clara se detuvo en seco al verlo caer, inesperado y brutal. La comprensión de lo que había pasado se instaló como un puñal en su corazón. «No», gritó, su voz se rompía en mil pedazos. En ese momento el tiempo se detuvo, el ruido se desvaneció, y Clara se quedó paralizada. ¿Qué había sido aquella verdad que él había empezado a contar? Lo que había creído siempre sobre su familia, sobre su vida, se volvió humo. Se dio cuenta de que había estado en un juego mucho más grande, y ahora estaba atrapada en el centro de una tormenta desenfrenada. La sirena de la policía se acercaba. Las luces girando, Clara miró a su madre, a su padre caído y al grupo rodeándola.
Su vida estaba patas arriba, y las preguntas seguían demoliendo su mente. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué significaba todo esto para su futuro? El callejón se convirtió en un campo de batalla emocional, y mientras los gritos comenzaban a llenar el aire de nuevo, Clara supo que lo único cierto era la incertidumbre que ahora la rodeaba. En un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado, y ella estaba a punto de descubrir el verdadero horror detrás de su herencia. El ecosistema de emociones en el callejón se volvió abrumador mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara, con el corazón en un puño, miró a su padre en el suelo, luchando por entender. ¿Por qué volviste, papá? Su voz temblaba, mezclando miedo y confusión. Juan, a su lado, observaba cómo el caos se apoderaba de la situación, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Clara, no le hagas caso, gritó su madre, las lágrimas manando de sus ojos. Yo te he cuidado, te amo. Pero esas palabras sonaban vacías en medio del estruendo. Clara sentía que la vida se le escapaba de las manos. Miró a Juan, su figura imponente temblaba al someterse a la presión del momento. Era un extraño en su vida, y sin embargo, tenía en sus manos el hilo de la verdad. Mientras el eco del disparo resonaba, el cuerpo de Juan se desplomó. Clara apenas podía respirar. No. El grito desgarrador brotó de su pecho, una mezcla de dolor y desesperanza. Todo se detuvo y en un instante se dio cuenta de que la vida no sería la misma. Su madre, al ver a su amado caer, se desmoronó en el suelo, rodeada de angustia, mientras el encapuchado trataba de levantarse, agonizando. El tiempo parecía detenerse. Clara, paralizada entre la ira y el miedo, se dio cuenta de que debía actuar. Estalló en movimiento mientras una parte de ella se preguntaba qué significaba todo esto. «Hugo, ayúdame», gritó, y sintió que su corazón le latía con fuerza. La confusión llenó el aire y el caos se expandió como un incendio sin control. «Clara, ven». Su padre la llamaba, la voz desgastada, pero llena de amor. A pesar de la desconfianza, su instinto la guiaba hacia él. Las sombras que lo rodeaban parecían irse desvaneciendo. Su vida era un hilo de esperanza. «Confía en mí. Soy tu padre y tengo que protegerte». El sonido ensordecedor de la policía se acercaba y los murmullos entre la multitud se intensificaban. Tendrían que decidir rápido. Clara sintió que la adrenalina la invadía. «¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí». Y en un amago de valentía, sintió la presencia de Hugo a su lado. Su mutua determinación les dio fuerza. «Vámonos», gritó él, mientras la madre de Clara se levantaba, llena de determinación y amor. La calma, aunque fugaz, llenó su corazón y respiraron profundamente. Juntos los tres corrieron hacia Juan, pero el encapuchado permanecía en el suelo, sufriendo. En sus ojos había tristeza, pero quizás también una chispa de esperanza. «Clara, eres fuerte, más de lo que imaginas. Siempre seré parte de ti», murmuró. Sus palabras resonaban, llenas de significado. La conexión entre padre e hija estaba a punto de romperse y Clara lo supo. Un nudo en su garganta la ahogaba, pero no la detendría. Una sirena cercana se convirtió en un grito de advertencia. Clara miró a su madre, luego a Juan, justo cuando una mano firme la tomó por los hombros. «Síguenos», gritó un oficial, pero el caos ya había hecho mella. Con un último vistazo al encapuchado, Clara se despidió. Papá alzó la voz, pero el dolor se apoderó de ella. «Siempre estarás conmigo». Era una promesa, aunque llena de incertidumbre. El callejón se convirtió en un lugar peligroso y oscuro, y ellos tres debían salir a la luz. Corrieron hacia la salida, impulsados por la urgencia.
Las sirenas se intensificaban, pero Clara sentía que había algo más que la estaba guiando: el amor, la verdad, el deseo de escapar del dolor. Y cuando finalmente salieron del callejón, se enseñoreó sobre ellos el amanecer. El aire fresco les acarició el rostro, y Clara sintió que la vida estaba comenzando de nuevo. Se volvió hacia su madre y Hugo, y vio esperanzas emergiendo en sus rostros. No hemos terminado, dijo, ya decidida. Esto es solo el principio. La conexión entre ellos era palpable. Una promesa de un futuro lleno de decisiones difíciles y secretos por descubrir. La lucha no había terminado, apenas comenzaba. Y mientras el sol se filtraba a través de las nubes, Clara sintió que todavía había un camino por recorrer y la vida les deparaba más sorpresas, más incertidumbre. Pero a partir de ahora, no estaba sola. Pero antes de dejar el pasado atrás, mira a tu alrededor. Si te gustó esta historia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal. No pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Gracias.